Buenos días amigos y amigas. Este es un espacio de la Universidad Javeriana que intenta comenzar a utilizar las redes sociales para difundir conocimiento. Este espacio se llama Webinar y lo que intentamos hacer es en un corto tiempo, en un corto periodo, tratar de despejar algunos temas de interés. En esta ocasión tengo el gusto de acompañarlos en este espacio virtual y la idea es ir intercambiando conocimiento. Primero quiero explicar un poco las reglas de mi exposición o de mi presentación. Voy a hacer una exposición más o menos de unos 15 a 20 minutos, eso me limita mucho en el tiempo, pero es un espacio un poco light para hablar de estos temas. Y después de ese espacio vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? Por tanto, quiero que tengan presente que voy a estar utilizando algunas imágenes de apoyo que van a ir saliendo en el video y voy a estar también utilizando unas ideas de apoyo que tengo aquí en mi computador. Quiero que tengamos en cuenta unos temas de preámbulo. El primer tema de preámbulo es la teoría y la práctica. Cuando vamos a hablar de descolonización de la paz, hay unos temas teóricos un poco gruesos. Entonces las personas que no están relacionadas con ciertos autores, voy a tener que hacer un esfuerzo por tratar de explicar los temas de paz lo más sencillamente posibles. Sin embargo, otros colegas que pronto están siguiendo la transmisión, otras personas que están siguiendo la transmisión, que tienen conocimientos más avanzados, pues podrán también entender el diálogo y la manera como estoy tratando de explicar los temas. Entonces hay un tema teórico fuerte allí que voy a tratar de despejar y por cuestiones de tiempo la idea es que voy a tratar de hacer con unas visiones generales. No voy a poder profundizar lo mucho que yo quisiera en este tema por el tiempo y porque lo que quiero es también hacer una revisión un poco teórica de los lugares de enunciación que tenemos ahorita en los temas de paz, es decir, sur-norte, para que nosotros podamos entender de qué se trata, ¿no? Es más bien una revisión en estos temas para que puedan alimentar las reflexiones de muchos de los estudiantes de pregrado, posgrado, organizaciones gubernamentales, etcétera, de lo que está pasando hoy día en los estudios de paz, cuáles son esos teóricos que hoy están hablando de la descolonización, cuáles son esos teóricos que un poco ya los vemos como clásicos, etcétera, qué es lo que ha pasado en esa evolución del pensamiento en los estudios de paz. Eso tiene que ver, claro, que con las prácticas y con las comunidades, pero al final de pronto podemos irlo aterrizando. Lo que quiero es dar un marco, sobre todo conceptual, para poder amarrar esa reflexión. También quiero advertir que es una reflexión en proceso, ¿sí? Es decir, ahorita que comience a explicar un poco la evolución de los estudios de paz para que podamos entender de qué se trata, pues como es una reflexión en proceso, los mismos estudios de paz, porque son algo relativamente reciente, pues la idea es que todos aportemos, que todos los que están actualizándose en los temas y en los teóricos de paz puedan decir, bueno, yo puedo aportar y puedo mirar o puedo contradecir lo que se está haciendo. Es un espacio horizontal de aprendizaje. Con esos preámbulos, entonces quisiera comenzar mi exposición. Veamos un poco el tema de los estudios de paz recientemente. Nosotros podríamos rastrear etimológicamente la palabra paz en los griegos, en la Biblia y en otros contextos de la historia universal, en la humanidad. Pero la epistemología, crear conocimiento de paz realmente ha sido una tarea que nos ha ocupado más o menos los últimos 50 años. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, las academias, las maestrías, etcétera, que han sido muy pocas en el contexto mundial, han comenzado a interesarse por mirar cómo se crea ese conocimiento para la paz. Entonces no es una epistemología realmente muy antigua, si se quiere, como creación de conocimiento. Puede ser que muchos estudios e investigaciones sí hayan realizado de pronto en retrospectiva una visión, unos estudios, vuelvo y lo digo, desde, digamos, tiempos mitológicos o desde diferentes sucesos históricos. Pero como tal, ha sido más bien en estos últimos 30 años donde los estudios de paz han tenido un crecimiento un poco más fuerte a nivel teórico. Europa y Estados Unidos pues han jugado un papel fundamental ahí.
y han estado, digamos, como en el principal ojo de los académicos, sobre todo con ciertos autores como Galton, como Fisas, como Leerac, como diferentes autores que se han posicionado. Yo, por cuestiones de tiempo, quisiera decir que estos autores, que precisamente representan Europa, que representan Estados Unidos, y que también han tenido, obviamente, que analizar diferentes procesos de paz, diferentes propuestas en construcción de paz, pues sí están localizados en ciertos lugares de enunciación. Ahora, en el caso latinoamericano, también ha existido movimientos o ha existido escuelas o centros de investigación, como la Escuela de Estudios Peruanos de Paz y Conflicto, que más o menos nacen en los 70. Entonces, también aquí en Latinoamérica hemos creado conocimiento para la paz, pero se ha privilegiado por la academia, y eso hay que decirlo, el conocimiento de los estudios de paz reproducidos desde el norte. Entonces, ahí hay un tema importante para ir analizando. En esa evolución de las ideas, más o menos desde en estos 50 o 30 años, en estos teóricos que se han posicionado como Galton, como Fisas, yo a veces a mis estudiantes les pongo un ejemplo. Es como si nosotros ahorita en este campo de pensamiento tuviésemos vivos, por ejemplo, si hacemos una comparación con algunas otras ramas de conocimiento, es como si tuviésemos vivos a Platón, a Sócrates o a Aristóteles, porque todavía estamos en la era clásica de la evolución de un pensamiento, en este caso de la filosofía. Pasando a los estudios de paz, pues estos autores todavía están vivos, se están produciendo, entonces estamos en un momento crucial para producir conocimiento sobre la paz. Sin embargo, tenemos que caer en cuenta que la evolución ha sido poca, ¿sí? Si lo queremos ver así, ha sido poca porque precisamente estos clásicos, si lo queremos ver así, pues han estado ocupando la mayoría de investigaciones de estudiosos de diferentes ramas del conocimiento acerca de lo que es o no es la paz. En esa evolución de pensamiento también tenemos que ver que no muchas personas se han dedicado a producir conocimiento sobre la paz. Por tanto, no podemos comparar, por ejemplo, la evolución de la psicología, de la antropología y de otras ramas de conocimiento donde han tenido pues, un poco más de espacio histórico para producir conocimiento. Entonces, la idea es que pues, con todo lo que estamos viviendo, por lo menos ahorita en Colombia, podamos llamar a más personas a que comiencen a investigar y a crear conocimiento para la paz. Es algo fundamental para alimentar esta epistemología. Bueno, quisiera también hablar un poco de la manera como se ha privilegiado precisamente estas ideas de los estudios un poco de teóricos del norte. Si nosotros nos ponemos a ver la mayoría de artículos de investigación, y quiero tomar el caso de Galton, porque es uno de los teóricos más conocidos, los que no lo conocen lo pueden googlear. Galton es un gran teórico, le ha hecho un aporte a los estudios de paz grandísimo. Y sobre todo hay una teoría de él sobre la paz positiva y la paz negativa que se reproduce en la mayoría de escritos. Pareciese que este autor le ha hecho tanto bien como tanto mal a los estudios de paz, porque lo reproducimos constantemente, pero entonces ha creado una ecuación perfecta de lo que puede o no puede ser la paz, y eso ha generado unos marcos de análisis y de investigación en los temas de estudios de paz, donde a veces dejan a las nuevas personas que se están acercando a los estudios de paz un poco sin salida. Y es entonces, ¿qué hacemos? Si no utilizamos a Galton, ¿a quién utilizamos? Y es un poco, se ha creado también una cárcel allí de pensamiento sobre el tema de paz positiva y paz negativa. El tema es cómo superamos ese paradigma, si se quiere así. Ese es un reto grandísimo, reconociendo, como les digo, todos los aportes que ha tenido Galton en esta rama de conocimiento. Prácticamente uno podría decir que de pronto en la evolución del pensamiento de los estudios de paz podrían haber escuelas que defienden a ciertos autores o que desarrollan el pensamiento de ciertos autores. Por ahora, yo creería que estamos en un proceso donde yo creo que hemos llegado también a un estancamiento de poder desarrollar nuevas ideas sobre lo que es la paz. En Colombia, esta realidad no se escapa, la realidad de reproducir los temas de paz positiva y negativa. La mayoría de investigaciones que ustedes pueden buscar
por Google o por centros de investigación o por academia, van a encontrar que están utilizando este autor y están utilizando estos sentidos de lo que es la paz positiva y negativa. Pasando un poco más a los últimos años, estoy hablando de los últimos casi 5 o 7 años, ha existido unos teóricos emergentes, por ejemplo, Richmond, Fontan, Donais, Dietrich y otros teóricos que han venido refrescando y de alguna manera cuestionando la manera como nosotros nos hemos acercado a los estudios de paz. Los teóricos que acabo de mencionar también hacen parte o están en su lugar de enunciación del norte. Entonces ahí hay un trabajo bien fuerte para los latinoamericanos, para el caso colombiano, de cómo refrescamos, cómo aportamos para el conocimiento de la paz. Un concepto muy importante en los estudios de paz ahorita, reciente, es la paz liberal. Richmond precisamente toma este concepto para hablar de cómo ha existido una evolución frente al tema de la paz hegemónica. Es esa paz que se hace desde arriba, es esa paz que se impone y esa paz que muchas veces los estados modernos, que muchas veces las organizaciones internacionales tratan de imponer un tipo de paz de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a los discursos de paz estatales que se establecen. Él está haciendo una crítica a ese tipo de paz y la propone como una paz liberal, porque hace parte un poco del modelo neoliberal y de mercancía que se quiere hacer a través precisamente de instrumentalizar la paz, sea la paz para una comunidad, sea la paz para una sociedad, etc. Victoria Fontan ya toca el tema precisamente de descolonizar la paz. Ahora, ella quiere hacer un rastreo de cómo funciona, un poco para develar cuáles son las estrategias de esa paz liberal, esa paz que es impositiva, esa paz que se intenta de reproducir. Y va a tocar 3 estrategias. Claro, estas estrategias también las está trabajando Fontan y las está trabajando Richmond. Y básicamente una de las primeras estrategias o de reproducción de ese conocimiento, de esa paz liberal, son las academias. La academia está privilegiando cierto conocimiento de paz. De esa manera se está formando un poco unos núcleos y una concepción de lo que es la paz desde concepciones un poco europeas, ¿sí? No será un privilegio o una disputa real o digamos horizontal de hablar de lo que es la paz al estilo latinoamericano, de lo que es la paz al estilo asiático, de lo que puede ser la paz al estilo europeo, etcétera. Creo que hay que hacer un poco esa discusión respetando los aportes y los avances de varios teóricos, pero es un poco reposicionar qué es lo que está pasando en los estudios de paz latinoamericanos, es rescatar ese conocimiento. Básicamente hay 2 temas en esas estrategias de la paz liberal. Una es que al privilegiar la academia, al privilegiar los temas del norte, hemos olvidado, por ejemplo, las metodologías ancestrales de resolución de conflictos. Hemos olvidado o no reconoce la academia el conocimiento, por ejemplo, de los movimientos de paz, de las pedagogías, etcétera, como algo válido. Y al final voy a mostrar un pequeño recuadro para hacer una síntesis rápida de todo lo que estoy proponiendo y con qué marcos teóricos podríamos estar haciendo esa reflexión. Y la otra es cómo ese estilo de paz, de formación, nosotros lo podemos, ahí hubo una imagen, pero esa la vamos a mostrar ahorita más adelante. Hay un tema de formación que tiene que ver con las personas que también se preparan para poder llegar a consolidar procesos de paz o misiones de paz. Entonces, ¿dónde se forman? ¿Por qué se están formando así? ¿Por qué el sur siempre es el caso de estudio? Sabemos que en ciertas partes obviamente se reproducen los conflictos armados, hay violencia, etcétera, pero siempre es como el norte mirando al sur y nosotros no hemos hecho la reflexión contraria o no hemos hecho tampoco el análisis de qué es lo que está pasando y cómo se construye la paz desde los territorios propiamente, sacando un saber que sea válido, que pueda discutir también académicamente y podamos introducirlo en ciertos sílabos o en ciertas carreras o en ciertos rasgos de conocimiento a nivel teórico.
Las organizaciones internacionales también están reproduciendo este modelo de paz liberal al llegar a imponer precisamente a través de su misión, a través de sus prácticas, un estilo de paz sin reconocer las paces o la paz que puede haber en los territorios. Siempre va a haber un choque un poco de esa paz que viene de arriba, que viene alimentada por ciertos supuestos del norte, que viene alimentada por ciertos supuestos hegemónicos, y esa paz de las comunidades que viene un poco desde abajo, que viene realizándose ancestralmente, que viene realizándose un poco en lo cotidiano. Pueden existir unos choques. De hecho, Richmond va a hablar que en esos choques o en esos diálogos, que no son nada neutros, sino son disputas constantes entre, digamos, metodologías, entre agendas, etcétera, pues va a existir algo que llama la paz postliberal, y es cómo puede existir una paz híbrida entre esos dos modelos que se está desarrollando a nivel local. Eso habría que analizarlo. Yo todo lo que estoy diciendo acá es para que precisamente las personas que están interesadas en esto pues comiencen a investigar y a mirar cómo, en el caso colombiano, cómo está funcionando. Aquí hay todo un campo por analizar. También viene el tema del Estado como parte, digamos, o como cómplice de esa reproducción de la paz liberal. Yo creo que en el caso de Colombia hay que analizar si ha sido positivo o negativo, o qué pros y contras tiene que el Estado colombiano esté también trabajando desde ciertas aristas de la paz liberal. ¿Sí? Yo creería que en Colombia fue necesario que comenzáramos a hablar desde el estado de paz y que se hicieran procesos desde arriba, porque no lo habíamos hecho antes. Pero entonces, por eso, los matices o los aportes teóricos de estos autores nuevos o emergentes, tendríamos que verlos en contexto. En ese contexto, nosotros podríamos decir o rebatir también estas teorías y mirar cómo se está haciendo realmente en el caso colombiano. Un ejemplo más y rápido que a veces también pone Victoria o que pone Donais, Victoria Fontan, que pone Donais acerca de cómo se tratan estos temas de colonización, si se quiere así, que pueden ser por seducción o por imposición de un tipo de paz. Es una comunidad que ha desarrollado una paz a su estilo, caso Tumaco, caso Buenaventura o Montes de María o cualquiera de estas iniciativas de paz de Colombia que hemos tenido, que son iniciativas muy locales, muy pequeñas. Yo no estoy hablando de que en esos territorios exista algún tipo espera un momento, que aquí me están diciendo el nombre del autor que estoy mencionando. Bueno, Richmond, lo pueden buscar como Paz Liberal y les va a salir Richmond. Victoria Fontan, Descolonización de la Paz, y les va a salir. Donais, y digamos lo local y lo internacional, y les va a salir artículos sobre ellos. Qué bueno que vayamos haciendo esto. Al final vamos a hacer preguntas, solo estoy tratando de ganar tiempo para exponer un poco lo que está pasando. Vuelvo al ejemplo, hay una comunidad, Montes de María, Tumaco, que en lo local ha hecho pequeños aportes o iniciativas de paz. Llega un organismo internacional X con una posibilidad de financiamiento fuerte y les dice: les vamos a financiar su proyecto, pero tienen que utilizar esta metodología o la paz es tal o es aquello, cuando esta comunidad ya ha desarrollado sus propios procesos comunitarios de paz. Entonces ahí a veces hay unos choques y unas negociaciones que muchos organismos de cooperación y muchos organismos internacionales han tenido que ir a terreno y desaprender esas prácticas un poco de arriba hacia abajo y entrar en un diálogo con las comunidades. Pero si de pronto me está viendo, me va a ver algún líder comunitario, entenderá de qué le estoy hablando. Ahora, no se trata aquí de idealizar tampoco las comunidades, sino detrás de todos esos procesos hay seres humanos, hay intereses, hay juegos políticos, económicos, sociales de por medio. Entonces la idea es que lo podamos ver un poco desde esa perspectiva. En esas corrientes nuevas de los estudios de paz, nosotros hemos visto que estos autores nuevos han venido haciendo un diálogo con muchos proyectos de temas de descolonización de la paz. Voy a tratar de ir redondeando porque me queda poco tiempo, pero básicamente la concepción de los estudios de paz recientes han tomado o han hecho cruces, por ejemplo, con los estudios culturales, con los estudios subalternos, con los estudios de género y con cambios epistémicos que está cambiando o que está proponiendo las ciencias sociales en general, ¿sí?
Eh, una manera, una propuesta de cómo podemos nosotros entonces tener ideas sobre la descolonización de la paz es, en el caso colombiano, nosotros tenemos una movilidad por la paz muy antigua. Desde el 79 más o menos existen movimientos por la paz y García Durán y otros autores, el CINEP, entre otros centros de investigación, han venido le han venido siguiendo la pista a cómo funcionan o cómo se han creado estos movimientos por la paz, estudios muy juiciosos. Inclusive esos estudios hacen ver que nosotros somos uno de los países con más movimientos por la paz del mundo, o que tenemos la semana más antigua de paz del mundo, que la celebramos en el mes de septiembre. Este año está cumpliendo 30 años. En esa medida, hay un capítulo todavía por resolver, digámoslo así, y es, aunque hemos reconocido, hemos hecho unos estudios juiciosos que de pronto muchos de ustedes no sabían que existían, es que hay una base social, digámoslo así, de estos movimientos. No estamos haciendo un estudio de cuál ha sido o no hemos reconocido el conocimiento que tienen esos movimientos por la paz para crear estrategias o pedagogías en los territorios o al estilo de ellos o lo que ellos conciben como paz, para que puedan, por ejemplo, encajar en la academia, ¿sí? Por ejemplo, en una maestría de estudios de paz. ¿Cuál es el sílabus o cuál es el currículo de estudios de paz? ¿Cuáles son los teóricos que están enseñando? ¿Por qué no estamos reconociendo ese conocimiento como válido o esas metodologías ancestrales como válidas para poder reposicionar o cambiar un poco la epistemología de la paz? Y esto suena mucho a un proyecto que también viene realizando de Sousa, Buenaventura de Sousa, ¿sí? O Dussel, que ahorita lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí hay unos temas y unos cruces muy buenos donde yo estoy dejando abierto la posibilidad que los que me están escuchando sigan mirándose y haciéndose estas preguntas acerca de cómo se pueden combinar. Porque precisamente volviendo a lo que yo estaba hablando de la ecuación perfecta que nos presenta Galton entre lo positivo y lo negativo, que responde a una visión de mundo también positivista que nos han enseñado desde hace mucho tiempo, pues una manera de abrir otras fuentes de conocimiento es hacer diálogos con otros proyectos como los estudios subalternos que nacen en la India, por ejemplo, y que también tienen su versión en Latinoamérica, comenzaron a analizar cómo esa historia oficial que se estaba contando, esa historia de lo que era la India y cómo se gestaron sus procesos, estaba siendo contada por los ingleses, por las personas que lo colonizaron hace mucho tiempo. Entonces, los estudios subalternos se encargan de mirar cuál es esa historia no oficial, cuál es esa historia que no se cuenta, esa historia desde abajo, esa historia invisible que de pronto rescata las historias reales de lo que puede ser el tema de la historia en la India. Con los procesos sociales, etc. Nosotros tendríamos que hacer algo similar acá en Colombia, y es esa historia no oficial de la paz, de las comunidades, cómo la han contado, cómo reconocemos esa historia de los movimientos por la paz, ese conocimiento. Algo así sería un proyecto subalterno, de la paz subalterna, si se quiere así, reconociendo, obviamente, que el subalterno es alguien activo, es alguien que puede participar en procesos políticos y culturales y hace parte de agendas que pueden cambiar el curso de los temas, por ejemplo, de paz. Vamos a ver, en el caso ya latinoamericano, volviendo un poco, también creo que hay que ir reconociendo otros teóricos. Por ejemplo, está Eduardo Sandoval, que está en México, que es un gran colega, que ha estado trabajando el caso mexicano y sobre todo el indigenismo y la paz. Y es alguien que se puede encontrar y citar de cómo se ha estado trabajando este tema, que es algo muy importante. En Perú está Felipe Magrego, que ya falleció hace algunos años, pero que tiene desde los 70 un recorrido también de qué es lo que ha pasado en el desarrollo conceptual de la cultura de paz en la zona andina. Aquí en Colombia tenemos a Esperanza Hernández y todos sus estudios sobre la paz desde abajo con comunidades indígenas, campesinas y víctimas. Entonces hay unos desarrollos muy importantes allí que nos ayudarían a hacer un giro epistémico.
quiero, para ir ya redondeando, porque se me acabó el tiempo prácticamente, quiero mostrarles una imagen que aquí nuestra técnica va a mostrar. Si ustedes ven, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. De la encrucijada de los estudios de paz. ¿Por qué la encrucijada? Porque por una parte los estudios de paz hoy día han estado reproduciendo conocimiento. Estoy hablando un poco, aterricémoslo a nivel Colombia, ha estado reproduciendo conocimiento sobre paz. Es decir, hemos estado reproduciendo ideas de teóricos como por ejemplo Galton, pero no hemos salido de esa reproducción. La encrucijada sería cómo producimos un nuevo conocimiento para la paz. Hay unas tensiones ahí. Entonces, quiero dejar estas ideas. Por una parte, está hablando Buenaventura de Sousa, de las epistemologías de Sur, de la justicia cognitiva, y es el conocimiento de las comunidades, cómo esas luchas y esos conocimientos deberían de ser avalados y deberían de ser parte de las discusiones, tener un reconocimiento por parte de la academia, precisamente porque cuando la academia haga ese reconocimiento, nosotros vamos a hacer justicia cognitiva con ellos, es decir, vamos a ser justos con sus luchas, vamos a reconocer sus luchas. Ese es toda una apuesta y un desarrollo que yo estoy ahorita haciendo, pero no tengo todo el tiempo para explicarlo. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, la violencia epistémica. La violencia epistémica, que la trata Spivak, que hace parte de todo el grupo de las personas que han desarrollado conceptos sobre estudios subalternos, y prácticamente dos ideas ahí fundamentales es que nosotros como teóricos o como agencias o como organismos internacionales, cuando estamos creando o acompañando procesos de paz, una es no adueñarse de ese conocimiento. Eso ya sería violencia epistémica, es que cogemos el conocimiento de las comunidades y nos adueñamos de ese conocimiento y hacemos bellos estudios y tesis, pero no reconocemos, no las reconocemos a ellas como autores. Dos, es no imponer el concepto de paz. Creo que la idea o lo que nos invita es a co-crear ese conocimiento de paz. Yo estoy haciendo aquí relaciones, no necesariamente es que estos autores estén tocando el tema de paz. Estoy haciendo una relación para refrescar la epistemología de los estudios de paz. Y terminaría por hablar de Dussel, que él está proponiendo un giro epistémico. Dussel, que es mexicano, él está tratando de reubicar el campo epistemológico de los estudios latinoamericanos en general y de la misma historia, y es como a través de ciertos procesos latinoamericanos nosotros, el sur, tenemos un montón de temas y de producción de conocimiento que aportar. En este caso, ese giro epistémico sería cómo proponemos un giro epistémico para los estudios de paz, donde reconozcamos todo lo que tenemos como Latinoamérica y todo lo que tenemos como Colombia. ¿Sí? Esas son ideas que yo estoy dejando ahí sueltas para las personas que de pronto están investigando todos estos temas. Unas ideas finales. ¿Sí? En mi caso, en lo que yo he ido avanzando, puedo darme cuenta que la paz es algo heterogéneo, ¿sí? Y eso es un aporte más mío, por los estudios, por las investigaciones, por estar en campo con las comunidades. Creería yo que la paz es algo heterogéneo, es algo múltiple, es decir, que no podemos hablar simplemente de un tipo de paz, sino de muchos tipos de paces, y en esa medida habría que reconocer los territorios como caldo de cultivo en ese tipo de paces, porque cada una corresponde a un contexto. Entonces yo le apostaría a ir desarrollando y mirar cómo sería una paz heterogénea. Y eso nos llevaría entonces a hablar de una paz al estilo Tumaco, de una paz al estilo Buenaventura, de una paz al estilo Magdalena Medio, es decir, cómo reconocemos esas paces que al ser heterogéneas están en proceso, ¿no? Desde los territorios, de las mismas comunidades. Yo no estoy hablando aquí de procesos, digamos, de negociación, que son muy importantes y aportan, obviamente, lo que ha pasado en Colombia en la mesa de negociación, los acuerdos, la implementación. Yo creo que es algo importante, pero aquí yo me estoy refiriendo más a procesos culturales, procesos que vienen de mucho más atrás y que hay que reconocerlos como parte o como aporte a la epistemología de la paz. Finalizando con unas ideas, yo diría que debemos recordar que este campo está en proceso,
que solo llevamos más o menos unos 50 años produciendo conocimiento sistemático y un poco reflexivo de lo que es la paz y también los conflictos en general. Colombia y Latinoamérica tienen todo para adherirse a estos nuevos proyectos latinoamericanos también que se están llevando a cabo y hablar y mirar cómo nosotros podemos proponer un conocimiento de paz distinto o novedoso o al estilo de nosotros. Y eso solo va a ser posible cuando nosotros hagamos la conexión con estos proyectos latinoamericanos. Yo solo terminaría diciendo que no todo está dicho en el campo de los estudios de paz, que hay mucho por aportar. Aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo se ve el proceso de paz desde la perspectiva de otros países? Bueno, precisamente este proceso de paz nosotros lo podemos ver desde la parte política, desde una parte de una mesa de negociación, de todo lo que ha pasado, todo lo que se gesta alrededor de una mesa de negociación. Pero tenemos que aprender a separar un poco todos los otros campos, también comunitarios, sociales, culturales, que nosotros olvidamos por estar siguiendo los discursos de lo que dijo este o lo que dijo aquel, y no estamos reconociendo ese capital humano y social que existe desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se ven los procesos en otros países? Pues habría que investigar realmente a fondo cómo lo están viendo. En esta semana, por ejemplo, en Ecuador, en Aflaxo, estaban haciendo una evaluación, lo pueden buscar, estaban haciendo en Aflaxo una evaluación, una conferencia sobre cómo ha impactado los diálogos o el acuerdo de La Habana, lo que se está gestando aquí en Colombia a la frontera y cómo está impactando a Ecuador. Realmente ver cómo otros países están viendo el proceso, pues deberíamos de hacer un diálogo con esos países para que nos dijeran cómo lo están viendo. Yo lo que creo es que estamos otra vez muy concentrados en el proceso político y no tenemos algo que mostrar como estos aportes comunitarios o culturales, que es un reto de cómo mostrar que nosotros también podemos importar, si se quiere así, hablándolo en términos un poco comerciales, que no me gusta para nada, pero cómo podemos importar o cómo podemos aportar más bien conocimiento de paz. ¿Qué tan actual y reflexivo está el tema de la violencia en la dramática? En su dramática realidad, en la vida humana. En la vida humana, ok. Mira, yo creo que el tema de la violencia, Colombia ha sido de los países que también ha abordado más el tema de la violencia. Generalmente cuando nosotros comenzamos a hablar de paz terminamos hablando más de violencia que de paz. Y es porque Colombia tiene una tradición grandísima de violentólogos, ¿sí? Hablando precisamente de lo que ha pasado en los estudios de paz en Colombia, Colombia se ha enfocado más en los estudios de la violencia. Entonces, la mayoría de estudios que hay a nivel del tema de la violencia han sido o han tenido muy buen aporte de los colombianos. Ahora, con el boom de los acuerdos, pues se reactivaron un montón de temas y hoy día las personas han comenzado a hablar más del tema de la paz, que me parece algo positivo, en la medida en que nosotros podamos ir articulando y viendo y reconociendo que ya hace tiempo hacíamos paz aquí en Colombia y cómo ese estilo de paz pues precisamente nos va a ayudar a entender cómo desterrar la cultura de violencia o las culturas de violencia. Porque el tema precisamente, y con esto voy cerrando esa pregunta, es que la UNESCO en una de sus conferencias mundiales, en uno de sus congresos mundiales, precisamente se hizo esa pregunta a científicos sociales, y es si el hombre es violento por naturaleza o si el hombre lo hace violento el contexto o digámoslo así, la cultura. Ahí viene la frase emblemática de la UNESCO, que no es en la mente de los hombres, como es en la mente de los hombres donde nace la guerra, es en la mente de los hombres donde sembraremos la paz. Eso quiere decir que el hombre, según estos científicos sociales, no es violento por naturaleza. No necesariamente somos violentos por naturaleza, y en esa medida pues deberíamos de estar viendo cómo son esos procesos comunitarios que han podido desterrar prácticas violentas, ya sean armadas, que es algo muy difícil, pero también prácticas violentas cotidianas, que es un reto para nosotros, una paz un poco también personal y cotidiana.
¿Hay alguna otra pregunta? Sí, profesor Juan Daniel, María Cárdenas nos pregunta, ¿cómo afecta una paz colonial a las comunidades afro e indígenas? ¿Cuál es la diferencia? Y también quiere saber cuál cambio epistemológico es necesario para que la paz sea una paz social y de múltiples identidades. Bueno, ese tipo de reflexiones creo que ya nos abren el panorama para poder entender lo que está en juego. La pregunta tiene que ver con cómo han sido esos procesos de colonización de la paz, si se quiere liberar en comunidades indígenas y afro. Es lo que yo les decía, los ejemplos que yo le pongo, es cuando no se están reconociendo los aportes ancestrales, por ejemplo, de estas comunidades. Las comunidades afro y las comunidades indígenas tienen una concepción, por ejemplo, de seguridad, la seguridad comunitaria. Esa seguridad comunitaria la estudió, por ejemplo, MacGregor en el Perú y se dio cuenta que la seguridad cultural es lo que le da el paso a la cultura de paz. Es decir, cuando la comunidad se propenda a sí misma unos lenguajes, unos mecanismos internos para asegurar su territorio, asegurar sus prácticas. No cualquiera puede ingresar a algún territorio afro o algún territorio indígena sin, digamos, permiso o sin generar unos procesos de acercamiento, porque hay toda una manera de funcionar, o la manera como ciertos consejos comunitarios resuelven sus conflictos que tienen que pasar por los consejos comunitarios. Es decir, ahí hay unas metodologías de temas de resolución de conflictos y de paz muy importantes, ¿sí? Y no las hemos reconocido, y digamos, el gobierno o algunas organizaciones gubernamentales, etcétera, llevan sus propias metodologías, llevan sus propios cursos, imponen sus propias agendas. Ahí es donde se está colonizando, donde no se está reconociendo. Así como para tratar de responder esa pregunta un poco rápido, pero también si nos vamos a la otra parte de la pregunta, que tiene que ver cómo sería un cambio epistémico, es que precisamente cuando la academia y cuando nosotros hagamos socialmente y culturalmente el reconocimiento de las comunidades y de esas prácticas, de esas pedagogías como parte de la academia, como parte de los procesos, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos realizar todos los temas de estudios de paz renovados y reconociendo una multiplicidad. Digamos, un poco para ir cerrando. Quiero finalizar